Hola estimadas y estimados, voy a revisar ahora parte de lo que es este cuaderno 8 de obstetricia, que es el más grande que se ha sacado. Sabemos que los anteriores también han servido mucho, pero estoy revisando ahora este, que tiene relación con un trabajo que tomó más de un año, y que tiene que ver con los exámenes obstétricos para estudiantes de obstetricia y además para neonatología, que se utilizan en APS, aro, parto y materias para el examen de grado. Todos los exámenes obstétricos están todos incluidos con su explicación fisiológica y fisiopatológica. En el primer tomo, que tiene casi 400 páginas, tiene que ver con todos los exámenes de laboratorio y todas aquellas preguntas que siempre hacen en cualquiera de las áreas, aro, parto, APS o en el examen de grado, que tiene que ver con laboratorios. Todos los exámenes y aquellos exámenes que se están haciendo ahora y que no aparecen en los libros anteriores, como por ejemplo la procalcitonina. En algunos establecimientos no se está tomando ya la PCR como indicador de inflamatorio o de infección, sino que se está tomando procalcitonina. Entonces eso también están incluidos. Y las respuestas típicas, aquellas preguntas que siempre nos hacen en la práctica y que algunos nos cabeceamos tratando de buscar respuestas y que han sido un aporte de los grupos de Facebook o de Instagram que siempre preguntan y son importantes de conocer. Entonces, por ejemplo, hay algunas preguntas como por ejemplo, miremos esa, que dice: el test de Kuhn se entiende, ¿no es cierto?, porque hay una sensibilización materna cuando hay incompatibilidad tanto de grupo como incompatibilidad de grupo fundamentalmente, de RH, y para otras incompatibilidades. Pero la pregunta es: ¿por qué se toma la primigesta en el primer control de embarazo el test de Kuhn para ver si hay incompatibilidad de RH o alguna otra incompatibilidad por antígeno anticuerpo? Pensemos en una mujer que nunca ha estado embarazada. Es más, vamos a colocar el caso extremo que la mujer es virgen, nunca ha tenido siquiera relaciones. Por tanto, ¿por qué se toma el examen en un primer embarazo a una mujer que no ha estado expuesta a el intercambio sanguíneo materno-fetal? Hay una respuesta que dicen, por ejemplo, que a la mujer pudo haber tenido abortos previos. Por eso que colocábamos el caso extremo. Nunca ha estado embarazada y es virgen. Y sin embargo, en el primer control de embarazo se debe tomar el test de Kuhn. ¿Por qué hay una relación entre la hiperemesis y la hormona beta-atrofina coriónica? ¿Por qué hay mayor riesgo, es un factor de riesgo de hiperemesis cuando el feto es femenino? ¿A cuántos nos han salido estas preguntas en la práctica clínica? Yo creo que muchos. ¿Cuál es la relación directa que hay entre la fisiopatología oral, vale decir una infección oral, y el parto prematuro y los abortos, pero en términos fisiopatológicos, para poder explicarlos adecuadamente? Porque uno no saca nada con decir que una fisiopatología oral es un factor de riesgo de parto prematuro o aborto, sino que saber exactamente por qué. Y a propósito de la hormona beta-atrofina coriónica, ¿es un examen de certeza? ¿La podemos encontrar en una mujer que no esté embarazada? Preguntas de hemograma. ¿Qué significa que un hemograma, la fórmula leucocitaria o fórmula blanca, esté desviada hacia la izquierda? Típica pregunta de APS. Y en partos también, especialmente la rotura prematura ovular. En un hemograma, seria complicación cuando nos pasa un hemograma, cuando hay un hematocrito disminuido o masa eritrocitaria disminuida, ¿cómo podemos determinar con solo mirar un hemograma que la anemia ferropriva es megaloblástica? ¿Es por un proceso hemolítico o hay una sospecha de leucemia? Ante un hematocrito muy bajo, 25%. Con solo mirarlo. Pregunta típica de parto. En la profilaxis de la eclampsia con sulfato de magnesio, ¿cuándo hablamos de hipermagnesemia? ¿Cuándo hablamos de intoxicación? ¿Cuáles son los valores para la hipermagnesemia o intoxicación por sulfato de magnesio? Y por supuesto todo su manejo. Esta pregunta no es tan recurrente, pero una pregunta difícil y que se hace habitualmente en neonatología y en los internados. En la incompatibilidad sanguínea, ¿cuáles podemos encontrar? Podemos encontrar muchas.
Hay muchos antígenos anticuerpos, hay más de 35, pero los habituales son la incompatibilidad por grupo y la incompatibilidad por RH. Pregunta, ¿qué es más grave? ¿Una incompatibilidad por grupo? ¿Una incompatibilidad por RH? ¿O tener ambas incompatibilidades? Si mi respuesta es que es mucho más grave tener ambas incompatibilidades, mi respuesta es errónea, errónea. Test de glicemia. Esto se hizo en un grupo Facebook porque le ocurrió efectivamente a una matrona en APS, que una embarazada llegó con una glicemia en ayuna de 130 miligramos por decilitro, alta. Se le hizo un test de tolerancia a la glucosa, una glicemia postprandial. Se le tomó a las 2 horas la glicemia y le bajó a 90. Esta pregunta estuvo dando vuelta un buen tiempo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Que una persona venga con 130 miligramos por decilitro, uno podría diagnosticar inmediatamente una diabetes pregestacional. Pero le da los 75 gramos de glucosa, le toma la glucosa a las 2 horas y le bajó a 90. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene diabetes la persona o no tiene diabetes? La respuesta es sí, tiene diabetes. ¿Pero por qué fisiopatológicamente? Pregunta característica, la translucencia nucal, siempre se pregunta, claro, entre las 11 y 14 semanas, asociada a algunos síndromes de trisomía, especialmente síndrome 21, 13 y 18. Pero la pregunta es, ¿y por qué se produce la translucencia nucal? ¿Por qué hay una zona poco cogénica detrás de la nuca en estos síndromes y en algunas otras patologías, como por ejemplo la hernia diafragmática? ¿Pero por qué se produce esa translucencia local explicada fisiopatológicamente? Esta pregunta una vez me lo hicieron a mí. El examen del líquido amniótico se puede utilizar para ver hemólisis, bilirrubina, incompatibilidad de grupo de RH, pero un montón de cosas que están descritas, pero amplia y específicamente en el texto. Pero para la evaluación pulmonar, ¿cuál es el que más se usa? El índice de lecitina esfingomielina, que debe ser mayor a 2. Eso uno habitualmente lo sabe, pero la pregunta que sigue es, ¿y qué otro examen de líquido amniótico? Tomando el líquido amniótico, ¿qué otro parámetro podría tomarse también para ver maduración pulmonar, aparte del índice de lecitina esfingomielina? A propósito de glicemia, la hemoglobina glicosilada, ¿qué es? Bueno, la mayor parte de los alumnos saben que la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto?, es medir el porcentaje de glucosa que hay en los glóbulos rojos, porque mide el promedio de glicosilación de la hemoglobina durante 3 meses. Es lo que se llama el examen del mentiroso. Y se me preguntan cuál es el valor normal, y yo digo un valor menor a 7, que es lo que habitualmente se escucha en la práctica clínica. Si yo digo que el valor de la hemoglobina glicosilada es menor a 7, mi respuesta es errónea. Errónea. Estimadas y estimados, el texto de exámenes obstétricos y neonatológicos, porque va relacionado tanto para obstetricia como para neonatología, costó mucho tiempo hacerlo porque tiene todos los exámenes, todos, y no voy a decir que tiene todas las preguntas, pero creo que casi todas las preguntas que han salido en los grupos de Facebook e Instagram, pues todas esas preguntas que se hacen en la práctica clínica y que muchos no sabemos responder, están incluidas en estos 2 libros, en estos 2 tomos. El grupo Obstetricia Ayuda los sacamos al costo porque son a color. Ustedes los pueden ver en la fotografía, son todos a color, están todas las cardiopatías congénitas, todas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más habitual en el síndrome Down? Todas las preguntas están puestas aquí. Son 2 tomos, son más de 700 páginas. Y al costo para estudiantes, porque es una ayuda para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden ver el índice y espero todos lo puedan tener.